Continuamos en Entre Líneas y vamos a tocar un tema que generó algo de revuelo en los últimos días, especialmente en los sectores productivos de la provincia de Córdoba, del campo en particular, porque iba a empezar a tributar, a partir del 1 de julio, desde esta semana, bienes personales, ingresos brutos, a la mera compra, que, según explicaron las entidades del campo, esto se transformaba en una suerte de retención interna que iba a tener y que iba a encarecer la producción de Córdoba porque se cobraba todo aquello que saliera de producido en Córdoba, saliera de la jurisdicción de la provincia, iba a empezar a tributar mera compra. Bueno, las entidades del campo, por supuesto, que reclamaron que el gobierno frene la aplicación de este cobro, que, insistimos, regía a partir del 1 de julio. Bueno, finalmente, a último momento, el mismo 1 de julio, hubo un comunicado de rentas de la provincia diciendo se prorroga por 90 días, se posterga por 90 días el inicio del cobro. Por ahora es una prórroga, simplemente. No es que se lo derogó ni mucho menos, sino que se empezará a cobrar a partir del 1 de octubre, según este nuevo plazo. Bueno, vamos a ver cómo está esa situación y esta discusión, porque había generado mal humor en los sectores productivos. Está Javier Rotondo, vicepresidente de CRA, dirigente de aquí, de nuestra ciudad, del sector agropecuario, ya en comunicación con nosotros para hablar de este tema, y algunos otros le vamos a preguntar también si está liquidando el campo o no. Así es. Que es otro tema de discusión a nivel nacional. Javier, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Gonzalo? ¿Cómo está Marco? Un gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar allí. Bueno, ¿qué pasó con esto de mera compra? ¿Los sorprendió? ¿Sabían que empezaba a regir a partir del 1 de julio? ¿Y qué fue lo que pudieron hablar con el gobierno de la provincia que frenó a último momento la aplicación, no? Bueno, en realidad hay que hacer, si me permitís un minuto, siempre hablando con un médico veterinario y circunstancial dirigente, no con un tributarista. Sí. Por lo tanto, mi nivel técnico es muy llano. El impuesto a la mera compra, que es una especie de gravamen sobre los ingresos brutos, sobre todo de las materias primas, en este caso incluye materias primas agropecuarias, o sea, tanto agrícolas, ganaderas y forestales, en realidad está contemplado en el Código Tributario de la provincia. Lo que los sucesivos últimos gobiernos, en esta señal clara hacia el sector productivo agroindustrial, venían eximiendo de la aplicación de la norma, con una resolución del gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, que es lo que hizo hasta la última aprobación del presupuesto el gobernador Schiaretti. Yarlora no contempló la exención o la excepcionalidad o la exención de este impuesto a la mera compra que está dentro del régimen de ingresos brutos, lo que genera un poco de malestar, mucho malestar en los productores agropecuarios, debido a que, si bien entendemos que hay otros sectores de la provincia, como pueden ser las manufacturas industriales o algunos productos comerciales, tributan en similares circunstancias el concepto de mera compra, nosotros tenemos una carga tributaria adicional a nivel nacional que nos pone en situación totalmente particular. Por lo tanto, es un golpe muy importante y una transferencia de recursos, porque indudablemente los agentes de percepción son tanto acopios como frigoríficos, casas consignatarias y demás. Indudablemente que el traslado de un tributo va sobre el precio del productor. Entonces, por eso el concepto de aduana interna o de otra retención más de tipo interprovincial. Esto es similar a lo que pasa con los DOPRO en San Luis, para quienes más o menos tienen idea de lo que es la producción en San Luis y en otras provincias. Córdoba tenía en lo discursivo del gobierno una línea productiva que, bueno, un poco movidos, creo que por la coyuntura y la necesidad de recaudación, el gobierno de Córdoba, esta nueva gestión, puso en evidencia la voluntad de hacer esto. Por eso el comunicado, si bien no sabíamos, se manejaba solo con rumores, llegada la fecha, al no haber tenido ningún tipo de posibilidades de haber dialogado al respecto, bueno, decidió Cartes y las entidades de base manifestar su preocupación. Pero bueno, como bien ustedes dijeron, es una prórroga. Creo que en estos 90 días lo que debemos hacer es sentarnos a dialogar con el gobierno qué otras alternativas para buscar eficientizar la recaudación provincial y no las viejas recetas del aumento de presión tributaria, sobre todo sobre nuestro sector. Claro, esperan que estos 90 días sea una ventana para revisar la cuestión, para rediscutirla.
Absolutamente. Si bien nosotros ponderamos, valoramos y siempre lo hemos hecho público nuestro beneplácito por las distintas líneas de pensamiento productivista que han tenido, ya que es del mismo signo político de las últimas gestiones del gobierno de la provincia, con la provincia que va a la bandera del pedido, del reclamo por la eliminación de los derechos de exportación y demás, también hacemos extensivo frontera hacia adentro la necesidad de que ese discurso se traduzca en los tributos provinciales. Creo que ahí va a estar la base del diálogo. A mí me parece bueno, que siempre hemos tenido un buen diálogo con las gestiones provinciales. Esta es una gestión nueva que lleva, si bien ya 6 meses, pero bueno, somos confiados de que podemos acercarles posibilidades de poder hacerles entender que no es por el camino de la presión fiscal en donde van a poder encontrar ese boom productivo que el productor cordobés tiene y que sabe hacer, y que cuando hay señales siempre las da. Siempre ponderando, les reitero, que el camino de la discusión de la provincia de los derechos de exportación que transfiere Córdoba al gobierno nacional es más que justa, y vamos a estar siempre al lado del gobierno cuando así sea. Bien. Javier, bueno, lo último, el otro tema de discusión que está en la agenda hoy del campo es liquida, no liquida, qué pasa con los dólares del campo, ¿cómo estás viendo eso? Miren, hay mucho de desesperación, lo había antes en una situación crítica con la anterior gestión del gobierno nacional, lo hay ahora. Parece ser que la única alternativa de generar un poco de alivio al ahogo que siempre tiene la Argentina es somos los observados de la película, ¿no? A nivel país. Y la verdad que eso ya a los productores les afecta y les molesta. Porque toda una economía no puede depender solo de una liquidación, si bien es uno de los sectores más importantes. Pero la verdad que es una simplificación en donde toda la sociedad, mucha de ellas urbana, ajena al sector productivo, piensa que siempre el productor es un especulador que está queriendo ver cómo saca mayor tajada, sin entender la dinámica. Yo parto de ese concepto, hay un grave error de concepto, y más en una economía inestable. El productor tiene su resguardo de valor, en este caso en soja, en maíz, ni que hablar en carne, que son procesos productivos más largos. Pero como se focaliza en la liquidación de divisas, sobre todo de soja, porque es lo que más tributa derecho de exportación, los distintos gobiernos entran en desesperación y sacan a rodar comentarios, digamos, que tratan de confundir. Todos lo hacen, lo hicieron los anteriores, y parece ser lamentablemente que lo hacen estos que dicen defender tanto a la propiedad privada, ¿no? En definitiva es eso, propiedad privada. El productor va a ir vendiendo a medida que va a ir cubriendo sus demandas, cubriendo sus necesidades de nueva inversión, porque es un resguardo de valor. En una economía en donde tenés un atraso de tipo de cambio, en donde tenés tus insumos que van a $1 con impuesto país y demás, ¿cuál es tu resguardo de valor? Aquel pequeño ahorrista ahorra en dólares, es la historia de la Argentina. El productor va a tener esa moneda de cambio. Y no es cierto que no liquida y que solo la tiene el productor. También hay eslabones de la cadena que se han hecho algo de mercadería al inicio de la cosecha. No nos olvidemos que la de soja está prácticamente terminada, pero la de maíz está muy retrasada, con muchos problemas. Hay dinámicas que la gente tiene que entender, pero a su vez hay otros eslabones de la cadena que tienen también mercadería y ejercen ese rol lícito, a mi juicio, de ir liquidando y de ir observando el mercado. Es la ley de la oferta y la demanda, es la ley de las señales de la economía, y es la ley de los que se dicen liberales, que en definitiva son en lo discursivo, pero a la hora de ejercer presión sobre los distintos sectores nos ponemos con discursos un poco menos liberales, ¿no? Javier, muchísimas gracias por estos minutos como siempre. Un gusto, muchachos, siempre a disposición. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima. Javier Rotondo, vicepresidente de CRA, ¿no? Así es. Bueno, hablando de estos dos temas, naturalmente, que tiene al campo como protagonista.